Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal del Merval del día 31 de agosto de 2018. Bueno, como vemos en el gráfico, esta fue una semana en la cual la volatilidad cambiaria dominó completamente toda la escena y obviamente el Merval, las acciones argentinas actúan en consecuencia, porque como tenemos acciones argentinas que cotizan localmente en pesos y en Wall Street en dólares, por una cuestión de arbitraje, esas acciones tienen que mantener un tipo de cambio que es el famoso contado con liqui, que como el dólar es libre, debería ser muy similar al dólar oficial. Entonces, por ejemplo, si las acciones en Wall Street se quedan quietas, pero aquí el dólar sube, para mantener esa relación de tipo de cambio, las acciones locales deberían subir. Pero por ejemplo, si en Wall Street las acciones caen fuerte, pero acá el dólar sube fuerte, puede que eso actúe de contrapeso y, por ejemplo, el miércoles tuvimos un día casi neutro, cuando en realidad en Wall Street nuestros ADRs cayeron. Fíjense que jueves y viernes la suba del Merval en pesos fue bastante grande, pero ahora vamos a ver en un rato el Merval en dólares y vamos a ver que en dólares estamos bastante mal. Primero, bueno, analizando el Merval en pesos, vemos que el índice cayó hasta los 25.000 puntos y de ahí salió en una recuperación que parece gustar bastante, sobre todo hoy que se ha recuperado el volumen y los ADRs están subiendo, pero todavía seguimos a la baja a lo largo del año. Vamos a ver qué pase cuando lleguemos a la zona entre los 29.000 y los 30.000 puntos. Por otro lado, acá está el Merval en dólares. Fíjense que desgraciadamente en dólares, acá tenemos el Merval en dólares al día de hoy, 744 dólares casi, y fíjese que hemos vuelto al nivel de cuando Macri ganó la presidencia. Fíjense, acá Macri gana la primera vuelta, estamos acá gana la segunda vuelta, después viene la toma de ganancias y comienza el ciclo alcista, que fueron los dos primeros años del gobierno de Macri. Fíjense que en dólares el Merval ha vuelto a estos valores. La verdad es una lástima, da mucha bronca, sobre todo para el inversor argentino que confía en las acciones argentinas y que invierte en las acciones argentinas. Pero bueno, esa es la realidad. Estamos en una tendencia bajista muy fuerte del Merval en dólares y bueno, esperemos que este sea el inicio de la recuperación. Pero algo bastante llamativo y posiblemente preocupante que está pasando ahora es lo que está pasando con la curva de bonos. Si uno mira la curva de bonos, esta es al día de hoy la curva de los bonos en dólares. Fíjense cómo los rendimientos de los bonos largos están empezando a superar el rendimiento de los bonos cortos, si no fuera porque el AN18 que vence en noviembre de este año y el A19 que vence el año que viene, que son dos bonos cuyo riesgo de default no se lo tiene en cuenta porque se considera que son dos bonos que se van a pagar, estos dos bonos se están haciendo de contrapeso. Pero fíjense qué pasa con la curva de bonos cuando le quito esos dos bonos. La curva pasa a estar invertida y esto es un poco preocupante porque las investigaciones que se han hecho, sobre todo con datos más que nada de Estados Unidos, han mostrado que una curva de bonos invertida es un indicador temprano de crisis o recesión, que obviamente nosotros sabemos que Argentina está en recesión. Ahora, que vayamos camino a una crisis todavía no es algo que esté totalmente seguro, porque no se sabe si el gobierno podrá o no conseguir el financiamiento para el año que viene, pero los inversores extranjeros nos están anticipando que ellos piensan que sí. Ahora bien, esto por ejemplo es lo que se ha investigado en Estados Unidos, que cada vez que la curva se ha invertido, que sería en estos momentos, salvo en este caso, después en el resto de los casos siempre fue un indicador temprano de un periodo de recesión o de crisis, como vemos en las franjas sombreadas en gris. Entonces, hay evidencia empírica que nos dice que cuando la curva se invierte, nos podría estar anticipando con un año de anticipación que el país puede llegar a tener problemas, por lo menos de recesión o de crisis. En nuestro caso, por ejemplo, en 2001
la curva ya se había invertido, había comenzado a invertirse en febrero. Esta es la curva de agosto, ya la vemos que estaba bastante invertida. Pero fíjense la diferencia con los rendimientos de hoy, o sea, teníamos rendimientos de bonos cortos del 30 y pico %. Ahora fíjense lo que pasa en 2008, cuando además de la crisis financiera, acá en Argentina estaba la crisis del campo, la crisis que tuvo el gobierno de turno de aquel momento con el campo. Fíjense lo que era la curva de bonos de aquel momento, fíjense las tires de los bonos en dólares eran ridículamente altas, o sea que los bonos estaban muy bajos porque nuevamente se creía que el gobierno podía llegar a entrar en default, algo que estaba totalmente infundado, que no sucedió y que con el correr de los meses, cuando el gobierno hizo frente a los pagos de deuda y no defaulteó, la curva se recuperó y quienes compraron en ese momento con esos rendimientos tan impresionantes hicieron una ganancia tremenda. Así que bueno, ¿qué escenario estamos viviendo ahora? Mi opinión personal, y es absolutamente personal, es que es más parecido a este escenario que al del 2001, por muchísimas razones, pero no quiero que se me extienda mucho el video. Pero tengamos en cuenta esto, yo iré viendo la curva de los bonos y vamos a ver qué es lo que está pasando con los rendimientos de los bonos. Esta semana los rendimientos subieron mucho, o sea que las cotizaciones de los bonos cayeron, con lo cual desde afuera están anticipando que Argentina puede llegar a tener problemas, pero veremos a ver si el gobierno a partir de la semana que viene empieza a mostrar confianza nuevamente y sobre todo que muestre que va a hacer frente a sus compromisos de deuda durante 2019. Si eso pasa, la curva de bonos se puede normalizar, las acciones tanto en pesos como en dólares podrían empezar a subir y quien aprovecha este momento para comprar estaría haciendo un gran negocio, tanto en bonos como en acciones. Las acciones, por supuesto, han quedado ridículamente baratas. Desgraciadamente, en este momento el flujo mata los fundamentos. Uno puede ver acciones como la de los bancos, como las energéticas, que están muy baratas, pero que mientras los inversores de afuera no ponen la plata grande, las acciones todavía, las cotizaciones están muy deprimidas. Así que, bueno, si uno quiere asumir el riesgo, hay muchas oportunidades en acciones y también en bonos. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a info@grupocarey.com.ar.